Hola, buenas tardes. Vamos a continuar con nuestros videos de lenguaje IS 61131. Ya vimos el primer video de ladder. Si no lo viste, por favor revísalo. Este sería el segundo video que corresponde a texto estructurado. Bien, como recordábamos, el lenguaje de ladder, como dijimos, cierto, era aplicado a lógicas cableadas, a lógicas de relé, enfocadas a la persona desde el punto de vista de mantención eléctrica. Bien. Ahora, por otra parte, el lenguaje ya de texto estructurado corresponde a un lenguaje ya más de bajo nivel, más lenguaje máquina, y por lo general está orientado hacia cálculos matemáticos. Vamos a hacer un ejemplo del cálculo de flujo. Bien, no olviden que esto es solamente un ejemplo, pero es para poder tener una fórmula de cálculo dentro del PLC. Vamos a suponer que tenemos una tubería. Bien, recordando un poquito de física y matemática del colegio. Esta tubería va a tener un fluido que va a correr por él. Bien, si ustedes se recuerdan, el cálculo de caudal o flujo es igual a una velocidad multiplicado por un área, ¿cierto? Bien, en este caso vamos a decir que tenemos una velocidad, ¿cierto? De este flujo, de este fluido, que va a ser expresada en metros partido por segundo. Bien, vamos a tener un área, que el área de una tubería está dada, si ustedes no se recuerdan, es por pi, ¿cierto? Va a ser pi, o queda muy pequeño, pi, ese es el número, suponiendo que tenemos el número pi, ¿cierto? Pi lo vamos a multiplicar por el diámetro de la tubería dividido en 4. Bien, entonces nuestro flujo va a quedar expresado en, bueno, la unidad del área, ¿cierto?, es en metros, en este caso, para que ocupemos toda la misma unidad de ingeniería. Bien, y nuestro flujo va a ser esta velocidad, que es metro partido por segundo. Entonces nuestro caudal es igual a la velocidad, ¿cierto?, multiplicado por pi por el diámetro de la tubería dividido en 4. Bien, ahora nosotros, para agregar un poco más de cálculo a esto, vamos a decir que el flujo que tenemos es un flujo del tipo másico. Bien, cuando tenemos masa, la masa m, esa se define que es igual al caudal, ¿cierto?, volumétrico, por una constante que es ρ, en este caso le voy a poner P. Entonces el flujo másico va a ser igual al flujo volumétrico por una constante, que esa constante tiene que ver con la densidad o el porcentaje sólido del fluido. Bien, entonces todo este cálculo matemático lo vamos a realizar en nuestro PLC. Nosotros vamos a tener como variables de entrada a nuestro sistema la velocidad. Entonces las entradas que tendremos a nuestro PLC serán velocidad, tendremos la constante delta P, ¿cierto?, que es la constante del porcentaje sólido, el diámetro de la tubería, que obviamente también en la tubería diremos que es una tubería constante. Bien, y con eso nosotros calcularemos el flujo tanto volumétrico como másico del fluido que está pasando dentro de esta tubería. Entonces, si nos vamos al PLC, agregaremos un nuevo programa en nuestro programa de ladder y lo llamaremos texto. Bien, entonces ahora seleccionaremos texto estructurado como programa para trabajar. Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser definir nuestras señales que vamos a utilizar. En este caso dijimos que vamos a tener la velocidad del fluido, ¿cierto?,
es del tipo real, ¿sí? Por ahora no le vamos a colocar ninguna otra cosa más, diremos que esta será la velocidad del fluido. Ok, la dejaremos como variable local. Agregaremos otro símbolo más que será el diámetro de la tubería, ¿cierto? El diámetro también lo dejaremos como real. Le podemos dar un valor inicial de 0.5 metros, ¿cierto? Porque dijimos que estaba en metros. Entonces acá agregamos el comentario para que no se nos olvide qué es lo que estamos anotando. Bien, el siguiente símbolo que crearemos será el área. Esto sería el área, ¿cierto?, de la tubería. También será del tipo real. Le habíamos definido un valor inicial al área. La área la vamos a calcular, ¿cierto?, con el diámetro de la tubería. Agregaremos el número pi, que dijimos, bueno, ustedes saben, el número pi es 3,1416. Agregaremos el dato donde se almacenará nuestro cálculo de flujo volumétrico. El flujo volumétrico lo guardaremos en un real. Como no dejamos la dirección puesta, solo nos va a dar una dirección, ¿cierto? Nos falta nuestra constante de sólido, que nos va a dar, ¿cierto?, para poder hacer nuestro cálculo másico, y nuestra variable de nuestro flujo másico, también del tipo real. Vamos a crear una variable de apoyo solamente como simulación, que será para simular la velocidad del fluido. Bien. Y agregaremos un botón de inicio. Por ejemplo, puede ser partir una bomba, que es lo que va a comenzar a realizar la cuenta de nuestro flujo. En este caso va a ser un bol. Bien. Ok, ya tenemos nuestras variables designadas, ya prediseñadas. Lo primero que tenemos que agregar, igual que todos los programas de texto, son nuestras variables y nuestras constantes. Si nosotros queremos que nuestras variables de acá tomen algún valor o se igualen a otro valor. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, nosotros sabemos que el área de la tubería, el diámetro de la tubería es constante, entonces no lo vamos a modificar. Miren, vamos a ver un método más sencillo de ingreso de valores, que son con las instrucciones de acá. ¿Se acuerdan? En el ladder también nos aparecían las ayudas, acá también. Eso significa mover un valor de un dato a otro. En este caso nosotros vamos el lado izquierdo siempre se escribe el valor que nosotros vamos a escribir. En este caso nosotros vamos a escribir la velocidad del fluido. ¿Y quién se lo va a escribir? Se lo va a escribir nuestra simulación de velocidad. Bien. Acá en esta línea vamos a escribir nuestro número pi, por ejemplo, y el valor va a ser 3,1416. Recuerden que la coma es el número decimal en este PLC, en otro es el punto, en este caso con coma. Otro valor que vamos a agregar, que necesitamos que sea de manera constante, es el diámetro de la tubería, ¿cierto? Perdón, lo vamos a agregar acá arriba. Y el diámetro de la tubería también es constante, ¿cierto? Es 0.5. Lo otro que vamos a agregar es nuestra constante que creamos acá, que es de constante de sólido.
La constante de sólido es un valor que depende, ¿cierto?, del fluido que esté pasando por la tubería. Vamos a decir que esta constante va a ser del tipo 0067. Perfecto. Tenemos diámetro, tenemos el número pi, constante de sólido y la simulación. ¿Ok? Yo creo que con esos valores ya tenemos para empezar. Bien, nosotros creamos un botón de inicio sesión, de inicio, perdón, de operación. ¿Para qué esto? Para poder agregarlo dentro de algunas de estas operaciones. La más utilizada para texto estructurado es la sentencia if. Yo al presionarla me genera esto. Entonces nosotros vamos a decir si nuestra variable inicio se hace true, se hace verdadera, then, ¿cierto? Entonces va a suceder lo que nosotros programemos acá. Lo que nosotros queremos hacer en primer caso para calcular nuestros flujos es saber el área. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es multiplicar pi por el diámetro dividido por 4. Perfecto. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser agregar una sentencia de este tipo y lo que vamos a calcular es el área de la tubería. El área de la tubería dijimos que era pi multiplicado por el diámetro dividido en 4. Bien, entonces ya tenemos el resultado de área. Lo segundo que necesitamos después de calcular el área ya es calcular el caudal. Entonces para calcular el caudal tenemos que multiplicar la velocidad, ¿cierto?, por esa área. Entonces lo que vamos a calcular ahora es el flujo, ¿cierto?, nuestro flujo volumétrico, que va a ser igual al área de la tubería multiplicado por la velocidad del fluido. Bien, se fijan que yo lo escribí a mano, generé este símbolo a mano, dos puntos igual de la sentencia, y el por es el multiplicar. Siempre cuando se termina una línea tienen que terminar con punto y coma o le generará error al compilar. Bien, ahí ya tenemos calculado nuestro flujo volumétrico. Entonces ahora calcularemos nuestro flujo másico, el cual es igual a nuestro flujo volumétrico, ¿cierto?, multiplicado por nuestra constante de sólido. Bien, entonces ese es nuestro programa. ¿Se fijan? Vamos a compilar, no hay errores, no hay warning, todo quedó ok. Lo que yo les decía, siempre terminé la sentencia con un punto y coma. Este es nuestro programa, se fijan, es muy sencillo. Podemos generar comentarios. Bien, en este caso el tipo de comentario no está bien escrito, ¿se fijan? No es que escriban cualquier símbolo, tiene que ser los que corresponden. Eso solamente para un nivel de prueba, para que vean que esto no falla si es que ustedes no lo hacen de la manera correcta. Vamos a hacer una descarga a nuestro PLC, que ya teníamos previamente simulado, ¿cierto? Lo pasamos a modo running y nos vamos en línea. Bien. Entonces ahora estamos en línea con nuestro PLC. Vamos a revisar nuestro programa en texto estructurado. Se fijan que nuestro programa, en este momento tenemos que la simulación de velocidad está en 0. Vamos a agregarle un valor solamente para probar, 2,54. Bien, ok. Nuestro número pi ya está cargado en 3.1416, nuestro diámetro en 0,5 y nuestra constante en 0.006. ¿Se fijan? Ahí están los valores escritos en cada una de las líneas. Nuestro programa no se está ejecutando porque para que inicie tiene que cumplirse en 1 el botón de inicio. Nosotros lo vamos a forzar a 1 y ahí se ejecuta. ¿Se fijan? Pi por el diámetro dividido en 4
va a ser igual al área de la tubería. El área multiplicado por la velocidad del fluido nos va a dar el flujo volumétrico, y el flujo volumétrico multiplicado por la constante sólido nos da el flujo en masa, en kilogramos. Bien, súper sencillo. Principalmente este es el tipo de aplicaciones que van a encontrar para texto estructurado. También podemos hacer lógicas de partida para equipo, pero principalmente utilícenlo como un área de cálculo. Bien, muchas gracias, espero que este video les haya servido. Nos vemos en el próximo tutorial. Hasta luego.